el día de hoy es la tarea docente y el currículum nacional base. Entonces esperamos que logren entender lo que logramos explicar. ¿Cómo así? ¿Logren entender lo que? Vamos a explicarles. Qué bien. Óigame, relájese. Ya Billy le dijo todo va a salir bien. Usted sabe que todo va a salir bien. Alguna corrección, alguna llamada de constructiva de atención de parte del grupo, pues esa es otra cuestión. Pero relájese, ustedes están en este proceso de aprendizaje. Gracias. Ok. Entonces, solo al finalizar la actividad no se me vaya a ir muy lejos porque necesito yo que confirmar números de carnet, por favor. Bueno. Al finalizar la actividad, para que casi nos da espacio. Otra actividad y vamos a ver cómo nos va. Trabaje, por favor, maestra. Bien, entonces como actividad introductoria a nuestro tema, les vamos a compartir la imagen que ustedes pueden observar en la pantalla. Entonces alguien que pueda activar su micrófono y me pueda decir qué pueden captar en la pantalla, qué observan, qué tienen en común las imágenes. Números pares. Múltiplos de 4, de 2. Y números pares. Múltiplos de 2, diría yo. Y es Rose, números pares, Rose. Bien, y abajito. ¿Tienen ¿Y qué otros colores miran? Todos están bailando. Color morado. Color morado y color verde. Colores secundarios. Colores secundarios, correcto, así es. Esos números aparecen en una canción infantil. ¿Cuál es? Si alguien se acuerda. Así se contesta, decía el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Muy bien, así es. Bueno, entonces, con base a todos los temas que ustedes me han dado, ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué áreas puedo utilizar la imagen anterior con base a los temas que ustedes pudieron nombrar? Mate, lenguaje y artes. Mate, lenguaje, artes, correcto. Comunicación, muy bien, matemática. Ajá, física. Expresión artística. Química. Música. Estadística. Muy bien, gracias a todos por participar. Entonces, el por qué hicimos esta actividad de introducción. Bien, tiene que ver con nuestro tema, porque lo que acabamos de enfocar son estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje van a ser instrumentos que el docente tiene que llevar a cabo para poder implementar y desarrollar competencias en los estudiantes. Nuestro tema es la tarea docente y el CNB, que es el currículum nacional base. Entonces, partimos de explicarles esta actividad, ya que el CNB busca integrar todas las áreas, busca vincular los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Entonces, como ustedes pudieron observar, en una sola imagen pudimos integrar comunicación, matemática, ciencias, física, expresión artística, que es lo que busca el CNB de ahora, que todo sea integrado, que el alumno ya no vea matemática por un lado, comunicación por un lado, que se dé cuenta de que todo va relacionado de la mano. Las estrategias que implementamos fue una lluvia de ideas y las preguntas guía. Esto nos va a servir para establecer los conocimientos previos que el estudiante puede tener para luego desarrollar nuestro tema. Entonces, ahora le dejo la palabra a mi compañera Abigail, que les va a seguir explicando el tema. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Abigail Monzón. Espero que se encuentren bien todos. El tema que a mí me toca desarrollar es qué es educación, definición de docente y la tarea docente y el CNB. Vamos a hablar un poco sobre qué es la educación. De acuerdo con el fundamento pedagógico de la educación, es un proceso transformador, funcional, la cual contribuye al desarrollo integral de la persona. Dentro de la educación, el estudiante ocupa un lugar importante, ocupa un lugar central, en el cual ellos desarrollan valores, van a reforzar comportamientos y modifican actitudes dentro de la educación, ¿sí? El estudiante mejora todas aquellas habilidades y destrezas que posee, las cuales le permitirán al estudiante resolver e identificar problemas. Algunos objetivos que tiene la educación con el estudiante es que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas, intelectuales y físicas. También a ayudar a que el estudiante adquiera el pensamiento crítico,
Y la educación se basa también en formar profesionales en diferentes áreas del desarrollo humano. Ahora veamos la definición de docente. El docente es el encargado de desarrollar los procesos más elevados del razonamiento y orientar en la interiorización de los valores que le permiten al estudiante convivir con las demás personas. Eso le va a permitir al niño de que él sociabilice, ¿sí? El docente le ayuda a que él sociabilice, de que él comparta con las demás personas. Ahora vamos a platicar sobre la tarea del docente y el CNB, ¿sí? Como docentes poseemos una riqueza acumulada de conocimientos sobre el CNB, ¿sí? Ya que el docente es quien vive. Nosotros somos quienes sufrimos y disfrutamos el CNB. El docente es quien más aporta al CNB y ustedes se preguntarán cómo. Pues por medio de los conocimientos prácticos, el docente tiene mucho que dar al estudiante y todo lo que aporta es haciendo en base al CNB, porque los docentes planificamos en base al CNB. Tenemos que buscar estrategias en base a los temas y al indicador de logro y la competencia que queremos lograr en los niños y todo va en base al CNB. Nosotros vivimos el CNB, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que guiarnos del CNB a la hora de buscar esas estrategias, esos métodos, esas actividades para que los niños vengan y sientan interés por la clase. Ahora vamos a platicar sobre el papel del docente. Dentro de la educación, el docente cumple diferentes papeles. En el uno de estos, sería el de facilitar. Ahí lo podemos ver en la diapositiva. ¿Por qué facilitar? Facilitar porque el docente emplea estrategias, métodos, actividades de acuerdo a las necesidades del estudiante y así logra un aprendizaje significativo en el estudiante. Porque sin esas estrategias, sin esos métodos, nosotros no le daríamos a los niños una facilidad para que ellos entiendan el tema, para que ellos los dominen. También otro papel que cumple el docente es orientar. Los docentes por medio de las estrategias, los métodos, las actividades, él debe guiar a los estudiantes que adquieran nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos para que el estudiante desarrolle sus habilidades a través de sus experiencias, que él lo viva, que él lo ponga en práctica, ¿sí? También tenemos el de mediar. El docente hace de intermediario entre los contenidos y el estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante descubra los significados compartidos a través de dichos contenidos. Diseña el proceso formativo, orientado a proponer estrategias basadas en la interacción con el fin de lograr que todos los estudiantes participen en el proceso formativo. También tenemos el de administrar. El docente acá es donde él organiza su tiempo. ¿Por qué organiza su tiempo? Porque él tiene que organizar su tiempo para impartir los temas, para preparar con anticipación las actividades, los métodos, las estrategias que él va a utilizar por cada tema. ¿Y por qué tiene que preparar todo eso? Para poder lograr en sí la competencia y el indicador del logro que él quiere en dicho tema. También tenemos el de integrar. ¿Por qué integrar? Como decía mi compañera Arminda en un principio, ustedes vieron los dibujitos, ustedes vieron que se podía utilizar en ciencias, que en matemáticas, que en física, incluso se puede utilizar en ciencias sociales, en los habitantes que tiene un país, porque se juntan esos múltiplos que ustedes vieron ahí y nosotros decimos, bueno, todos esos habitantes se encuentran en un país, en un departamento, en un municipio, en una aldea, ¿sí? Entonces, integrar, ¿por qué? Porque el docente integra lo que son los métodos, las estrategias y actividades en las diferentes áreas. Eso sería todo por mi persona. Le cedo la palabra a mi compañera Armin.
Gracias, compañeras. Era Abigail. Voy a continuar yo. Mi nombre es Gabriela Vélez. Dice que no, el currículum no es otra cosa que la educación planificada, sea esta llevada a cabo dentro o fuera de las escuelas. Eso lo dijo John Kerr. Les voy a hablar un poco del currículo. El currículo constituye un elemento importante del proceso de transformación curricular. Este proceso de transformación es en el sistema educativo nacional y lo contempla el diseño de la reforma educativa. El nuevo currículo cuenta con mucha flexibilidad, lo cual facilita, ¿verdad? Esto, estábamos hablando de la interacción, contextualizar, ¿verdad? Tanto al nivel regional como a nivel local. La reforma educativa es uno de los hechos más importantes a finales del siglo XX y es el resultado de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, bueno, entre otros. Pero que para Guatemala cambió mucho el contexto sociocultural, socioeconómico, jurídico, político y educativo. La reforma educativa se propone satisfacer las necesidades de un futuro. Esto para lograr una sociedad pluricultural, incluyente, solidaria, justa, participativa, intercultural, pluricultural, multiétnica y multilingüe. El siguiente, por favor. Tenemos algunos convenios. Esto ya es un poco más como legal, tenemos ciertas cuestiones legales y les vamos a platicar algunas de ellas. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que el Estado está obligado a organizar sus políticas educativas de acuerdo a los intereses y necesidades de los pueblos indígenas. Siguiente. Tenemos acá un poco de acuerdos para basarnos en ley. Decimos que el nuevo currículo se concibe a través de un proyecto educativo del Estado guatemalteco para el desarrollo integral de los seres humanos. Entonces tenemos ahí los acuerdos. No los voy a... vamos a hacer mención, ¿verdad? De algunos en algunas fechas. Por ejemplo, el nivel preprimario fue en el año 2005, el nivel primario también en el 2005, solamente que uno fue antes, el del nivel primario, y luego el de la preprimaria. Tenemos el del ciclo básico en el 2009. Siguiente. Tenemos solo, digamos, como autorizó el currículo, ¿verdad? Igualmente, podemos ver que se autorizó el pensum de la carrera de perito contador. Nuestro CNB actualmente no cuenta con un área específica para perito contador. Sí se ve el pensum, qué áreas por las cuales están integradas dentro de perito contador, pero no tenemos competencias e indicadores de logro en perito contador. Sí las tenemos en bachillerato, en finanzas, que se puede parecer un poco a perito contador, pero no tiene el mismo pensum. También tenemos autorizado el Currículo Nacional Base para la Educación Inicial, la que hemos estado platicando durante varias reuniones, y todas las carreras de nivel diversificado que cuentan con CNB y están respaldadas legalmente. Acá tenemos unas imágenes de las portadas de los diferentes CNB, ¿verdad? Tenemos la de la inicial, un hermoso y bello bebé, la preprimaria, una niña, primer grado y de sexto. Ambos son del año 2018. Acá tenemos de nivel básico y, por ejemplo, la primera portada que ustedes observan, que es solo de color rosado y no tiene ninguna ilustración, es del 2008
y la siguiente es del 2018, ya es un poco más actual. Recordemos que antes en el CNB teníamos los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales. Ahora nuestro CNB cambió y se llaman saberes. Siguiente. También tenemos por cada región, ¿sí? Por nivel regional se tiene un diferente CNB. Por ejemplo, tenemos el del pueblo Xinca, el del pueblo Maya y el del pueblo Garífuna. Estas solo son las portadas, ¿verdad? Para que ustedes los puedan observar. Siguiente. Muy bien, y solo para terminar, gracias. Tengo que el enfoque curricular se centra en la persona como ente promotor del desarrollo personal, ¿verdad? Del desarrollo social, de las características culturales y de los procesos participativos que favorecen a una convivencia armónica. Gracias y los dejo con mi compañero que continúe. Bien, como pudieron observar, el CNB adquiere importancia ya que busca un cambio en el proceso de aprendizaje. Es una herramienta pedagógica que ayuda al docente a poder explicar y desempeñarse en sus clases. El CNB adquiere importancia debido a que en el currículum anterior se trabajaba de forma memorística, ahora busca que sea integrador. Antes estaba centrado en la enseñanza, es decir, solo los temas. Ahora se busca que esté centrado en la persona y en el aprendizaje de esa persona. En el currículum anterior estaba basado en alejamiento a la realidad. En la actualidad busca que la persona esté vinculada con el aprendizaje y su realidad para formar un pensamiento social crítico y se fortalece la ciudadanía y la participación. Debido a la importancia del CNB, se organiza de acuerdo a este diseño curricular en áreas, en ejes curriculares y en competencias. Las áreas. Las áreas están clasificadas de dos formas, las fundamentales o universales que van a abarcar el conocimiento general como matemática, comunicación, ciencias naturales y ciencias sociales. Y las áreas de formación que buscan que el estudiante tenga la capacidad de aprender a aprender, que se desarrolle con valores y con destrezas, por ejemplo, emprendimiento para la productividad y formación ciudadana. Las áreas buscan que se generen nuevos conocimientos en los estudiantes y que faciliten el aprendizaje para tener una aptitud y una actitud diferente respecto a su realidad con los conocimientos adquiridos. Entre las áreas encontramos la clasificación de acuerdo al grado, al nivel y al ciclo. Por ejemplo, el nivel inicial encontramos comunicación y lenguaje, motricidad, destrezas del aprendizaje. En el nivel de educación primaria, medio social y natural, es en el ciclo 1, y ciencias sociales y ciencias naturales separadas, es en el ciclo 2, por ejemplo. Y en el de educación media, donde encontramos ya el ciclo básico y el ciclo diversificado como cultura e idioma maya, educación artística, expresión artística y educación física. Ahora encontramos los ejes del currículum. Los ejes del currículum van a ser importantes porque buscan vincular la realidad con los conocimientos y el aprendizaje que llegue a tener el estudiante. Se espera que ellos logren formar una perspectiva social crítica respecto a cada problema que se les presente, no solo a nivel local, no regional, sino a nivel nacional. Los ejes del currículum van a ser 9. Sin embargo, 3 van a ser prioridad para englobar los otros 6. Por ejemplo, tenemos la multiculturalidad e interculturalidad, la equidad de género y la educación con valores. Se espera que los profesores sean capaces de transmitir al estudiante conocimientos para que ellos tengan la capacidad de tener identidad, que haya una equidad laboral, una equidad ética, una equidad social, que logren identificarse con su nación, que es lo que se busca en este nuevo currículum, porque prácticamente se está perdiendo la identidad y entonces el estudiante piensa que en otros países está mejor que en este, ¿no? Entonces se busca que otra vez el estudiante logre tener identidad cultural y social.
Ahora nos tocan las competencias. Las competencias fueron clave en este cambio en el CNB, ya que anteriormente se planificaban con objetivos. Al organizarse en competencias, se espera que el estudiante tenga la capacidad de resolver problemas, no solo de la vida cotidiana, sino de cualquier problema que se le presente, logrando integrar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que adquirió. Cuando se desarrolla una competencia, se busca un querer hacer, un hacer y un pensar. Lo relevante de la competencia ahora en el CNB con los objetivos fue que antes, cuando se planificaba por objetivos, los contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales estaban separados. El estudiante podía lograr uno, pero no lograr el otro. En cambio, ahora que es por competencias que están integrados, se espera que el estudiante logre todo el proceso. Es decir, que tenga la capacidad de desempeñarse en distintos hábitos, que aplique esos conocimientos en un contexto específico, que logre participar más ampliamente de acuerdo a la forma cívica, y al adquirir competencias tenga la capacidad de participar en un mundo laboral que actualmente es muy competitivo. Las competencias se pueden decir que es un producto y el objetivo solo es una intención. Es decir, antes, cuando planificábamos por objetivos, decía que el estudiante lea, pero solo se quedaba. En cambio, la competencia busca que se cumplan tres procesos, que están tres elementos. El verbo en presente, que es lo que se espera que el estudiante pueda realizar. Por ejemplo, ilustra, redacta, reconoce, argumenta. El contenido tema, que es lo que le queremos explicar. Y el contexto, que es el para qué del aprendizaje, para qué les va a servir. Por ejemplo, un ejemplo es si les estoy enseñando la carta. Entonces, que el estudiante redacte las partes de la carta para poder resolver problemas en su comunidad. Es que el estudiante se va a dar cuenta que al entender el tema de qué es una carta y para qué me puede servir, puedo utilizarla para resolver problemas, solicitar a las autoridades algún tema, algún cambio. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de las competencias. En el currículum nacional base se establecen competencias para cada uno de los niveles del sistema educativo. Están las competencias marco, las competencias de eje, las competencias de área y las competencias de grado etapa. En esta ocasión, mis compañeros les van a explicar acerca de las competencias marco y las competencias de eje. Entonces, le dejo la palabra a mi compañero Manuel, que va a seguir con el tema. Muchas gracias, Arminda. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Concua. Buen provecho para los que acaban de almorzar. Sí, y bien es cierto, como Arminda acaba de mencionar, pues vamos a platicar un poco respecto a lo que son las competencias marco y las competencias de eje, que son las que se están planteando en el CNB. Como bien lo menciona Arminda anteriormente, el objetivo únicamente buscaba un logro que podía quedar únicamente tal vez al finalizar un periodo de clase. En cambio, lo que la competencia de marco pretende es reflejar los contenidos en los estudiantes y que ellos puedan aplicarlos en situaciones nuevas y desconocidas, no solamente en su contexto, no solamente en su burbuja, sino que más allá de todo esto. Esto no solo al salir del salón de clases, no solo al llegar a su casa, sino que al egresar del nivel de educación en el que se encuentre, ¿verdad? Dentro de las competencias marco, se dice que son los grandes propósitos que tiene la educación. Es decir, que las competencias marco son el primer lugar, digámoslo así, el top que tienen las competencias. ¿Por qué? Porque se pretenden ser los grandes propósitos que tiene la educación. Las mencionan como metas que los guatemaltecos y las guatemaltecas deben de alcanzar, como se los mencionaba, al finalizar un nivel de educación. Dentro del CNB mencionan 15 puntuales, donde en esta ocasión vamos a tratar de mencionarlas brevemente, pero también ver esos elementos importantes que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, cada una posee un verbo. Estos verbos
pues pretenden ser una acción, ¿verdad? Como nosotros sabemos que el verbo pues es una acción. Este verbo, esta competencia está redactada en tercera persona, porque es directamente hablando sobre nuestros estudiantes. En estos casos pues podemos mencionar los verbos, por ejemplo, promueve. ¿Pero qué promueve? Los valores en general. Es decir, las competencias no solo buscan el que aprenda contenidos, temas, que memorice, sino que también sea un aprendizaje integral, que también involucre los valores, así como también el siguiente, actuar. Actuar no solamente en un momento, sino que ser confiado, actuar con confianza, formar una personalidad en los estudiantes. También tenemos comunicar. En esta ocasión, comunicar. Hay otra por ahí más adelante que va a mencionar comunicar, pero en este caso menciona comunicar no solo un idioma nacional, sino que en esta ocasión pretende que sean 2 o más idiomas nacionales. Pero es parte de las competencias marco. También, como ya lo hemos visto anteriormente, pues también aquí tiene comunica, es decir, comunicar, pero en este caso comunicar no solo los idiomas mayas, sino que también ellos sepan expresarse, sepan transmitir sus ideas de forma oral, no solamente de una forma escrita. También aplicar saberes a la tecnología. Estamos pues enfrentándonos más hoy en día a una educación 100% tecnológica, entonces creo que esa es una de las competencias que hoy en día pues está más utilizada, ¿verdad? También el respeto, otro verbo que por ahí se menciona, respeto hacia la cosmovisión maya, a las culturas mayas que son propias de nuestro país, también contribuir al desarrollo sostenible, ejercer un liderazgo, formar a los alumnos en ser líderes al momento de que ellos pues egresen del nivel educativo en el que se encuentren. Valorar el arte. En esta ocasión, pues valorar el arte. Muchas veces, a veces esta competencia en lo personal, pues me resulta a veces un poco contradictoria porque hay a veces acciones de parte de algunos ministerios donde el arte tal vez no es lo suficientemente valorado. Sin embargo, es una competencia marco, es uno de los grandes ideales de la educación y muchas veces de parte de las mismas autoridades no se toma la importancia que se le debería. Así como también manifestar habilidades y destrezas y vivir en unidad y a pesar de ahí sí que cualquier situación que se pueda dar, vivir en una unidad, dejando de lado cualquier diferencia de género, de etnia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y también, aparte de las competencias marcos, que son los grandes ideales de la educación, están las competencias de eje. En el caso de las competencias de eje, lo que se pretenden son señalar aquellos aprendizajes de contenidos. Recordemos que contenidos, estamos hablando de contenidos procedimentales, contenidos aptitudinales y contenidos conceptuales, pero aplicarlos para poder resolver una problemática o una necesidad social. Bueno, qué bonito se oye, pero realmente es más allá de eso, porque en realidad lo que se pretende es que el alumno realmente lo que esté aprendiendo, él pueda aplicarlo en donde se encuentre. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros mismos estudiantes nos cuestionan con la pregunta, profe, ¿y eso para qué me va a servir? Profe, eso realmente lo voy a utilizar más adelante. Y en lo personal, cuestiona, ¿verdad? Me cuestiona como docente donde realmente es algo que yo debo promover en el estudiante, algo que él sienta útil, que él sienta factible poderlo utilizar para cuando él salga del nivel académico en el que se encuentre. Dentro de las competencias de eje se mencionan 3 puntualmente. Y tal como se los mencionaba, pues van relacionadas al poder desarrollar o resolver una problemática social, como integrar conocimientos en su vida cotidiana, ¿verdad? En el día a día. No solamente esto lo viste en tu libro de texto y ahí se quedó, sino que aplicarlo en cualquier situación en la que él se encuentre. También en actividades escolares, porque muchas veces el estudiante puede aplicar fuera del colegio, pero en el colegio no lo puede aplicar para nada. Entonces también aplicarlo en actividades escolares
y que se permita un uso adecuado de sus aprendizajes, ¿verdad? Que ellos sientan que realmente lo que están haciendo, lo que están recibiendo, pues es algo que ellos pueden aplicar al momento de salir de su nivel académico. Muchas gracias. En este momento le cedo la palabra a mi compañero Cristian. Bien, gracias Manuel. Hasta el momento hemos visto cómo se maneja totalmente el currículum. Hay partes que hacen falta, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver posteriormente en las demás actividades. Bien, acá les vamos a compartir en esta presentación un link de documentos para que ustedes puedan consultarlos. Dentro de ellos vamos a encontrar la carpeta como el Acuerdo Ministerial de Autorización, CNBs básicos del 2019 y CNB de básicos del 2018, para que podamos hacer una comparación de los cambios tan abruptos que han habido en estos 2 años, ¿verdad? En la diferencia de años, perdón. Dice que también vamos a tener el CNB del nivel diversificado, del inicial, del primaria. También vamos a contar con el CNB del primaria del pueblo maya del 2017, del CNB del pueblo maya de primaria para el maya 2017. También encontraremos una carpeta donde encontraremos los documentos de la educación inclusiva, también de la educación multicultural e intercultural. Vamos a encontrar las competencias básicas para la vida, las guías docentes, lineamientos y un manual del aula. Todo esto lo vamos a compartir porque muchas veces se nos es difícil el poder encontrarlas dentro de del sistema del Ministerio de Educación. Y como futuros docentes que somos o los que ya laboran en la docencia, es una parte muy fundamental que tengamos siempre a la vista, ¿verdad? También les vamos a compartir en este momento. Les informamos que tuvimos la grata conversación con 2 personas muy importantes. Una de ellos es el exministro de Educación, el doctor Oscar Hugo López Rivas, que también es exdirector de la EPEM, de la escuela. Las preguntas que se plantearon a ellas son las siguientes. A las 2 personas que entrevistamos se les hicieron las mismas preguntas. Una de las preguntas fue, ¿cuál es el origen del CNB? La siguiente era, ¿cuáles han sido los alcances que ha tenido el CNB desde que se comenzó a utilizar en Guatemala hasta hoy en día, ¿verdad? También se les ha consultado a ellos cuáles son los últimos cambios a los que ha estado sujeto el CNB. Y por último, se les ha consultado cuáles son los aspectos positivos y negativos que se encuentran dentro del CNB según el punto de vista de cada uno de ellos. Por el tiempo, ¿verdad? No les podremos compartir la exposición, las entrevistas completas de cada uno. Les vamos a compartir un pequeño fragmento, pero si se dan cuenta, acá se les está compartiendo un link que ustedes al presionarlo pueden ingresar a las entrevistas y acá abajo les aparecen los códigos de acceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la primera entrevista, que es el del doctor Hugo López Rivas. Solo creo que no se escucha, permítanme un momento. Ahí sí hubo cambios más significativos. En el de básico, por 2 o 3 elementos muy simples que le voy a contar. El primero, en Latinoamérica, y este fue un cambio más de gabinete, o sea, de escritorio, de técnicos, que se puso en revisión con los estudiantes y con profesores. Se trabajó, se oyó, se escuchó. Por lo tanto, podría decirse que no solo fue una revisión, sino también una evaluación más profunda a nivel medio. Se revisó en Latinoamérica cuántas materias se impartían para básico, por ejemplo. Lo que se llama, en Latinoamérica se llama en muchos países la secundaria baja. El diversificado se llama en otros países la secundaria alta, ¿ya? O el bachillerato o el high school en otros países, ¿ya? Por lo tanto, en muchos países la primaria o la básica son 9 años. De una vez se incluye el básico en primaria, ¿ya? Solo para que también tengan ustedes el conocimiento de ese elemento importante. Por lo tanto, se hizo una revisión y en Latinoamérica esa secundaria baja o ese básico que nosotros la llamamos, en promedio recibía 10 asignaturas. Solo 10 asignaturas recibían los estudiantes en Latinoamérica. Y Guatemala estaba recibiendo los estudiantes 15 asignaturas. Y de esas 15 asignaturas, en la realidad, solo les permitían que en las clases
tuvieran un tiempo de 25 minutos por periodo. Ustedes, muchos de ustedes, me imagino que son profesores y se preguntarán qué puede hacer uno en 25 minutos dando una clase, un periodo. Es casi nada. Por lo tanto, una de las metas nuestras fue buscar la forma de que en la evaluación se nos fuera dando la clave de qué estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que de esas 15 materias, en las comunidades lejanas particularmente, no habían profesores de danza, no habían profesores de teatro, no había profesor de computación, no había profesor de plásticas, no había, entonces no estaban dando esos periodos. Era mentira que el currículum tenía 15 materias. ¿Y qué pasaba? Que al final se inventaban una nota para llenar los cuadros de esas materias que no daban, porque no había profesores, no habían especialistas para eso. Y uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo nacional y en el nivel medio es que el ministerio arregla su currículum para nuevas materias, etcétera, etcétera, pero las universidades no cambian las carreras del nivel medio, por lo tanto no van a haber profesores que den ese currículum porque no hay profesores especializados. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo en FPEM. FPEM tiene el profesorado en química biología y pregunto, ¿hay química en el nivel medio? Ya no. ¿Y hay biología? Tampoco. Ahora se llama ciencias naturales, tecnología y ambiente. Pero cuando nosotros quisimos en FPEM cambiar la carrera de química biología por profesorado de enseñanza media en ciencias naturales y ambientales, todos se opusieron. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando estos profesores salgan va a ser muy difícil ubicarse porque no hay materias iguales en el nivel medio. Ese es un grave problema que tiene el sistema educativo nacional, que las materias del nivel medio, los cambios del currículum, tampoco son cambios que se den en la universidad y deberían de darse, porque la universidad y particularmente FPEM y otras facultades trabajan para formar profesores para el sistema. Entonces, repito, de esas 15 asignaturas que tenía el currículum de base, se redujo a 10. Yo no sabía. Y en esas 10, por ejemplo, un cambio significativo, que como oígase bien, y aquí es una de las pocas oportunidades que he tenido para aclarar lo que voy a decir, se discutía que por qué se había quitado música, que por qué se había quitado plásticas, que por qué se había quitado danza, y que por qué se había quitado teatro, que nosotros éramos enemigos del arte. Se oye tu micrófono, lo podías apagar, se oye tu micrófono. Portales, micrófono. Pero yo puedo, Frank, ¿podrías apagar tu micrófono? Se está oyendo tu... Compañeros, les podríamos pedir apoyo apagando los micrófonos, por favor. El anfitrión puede desconectar ese micrófono. Yo no lo hice con lo que el programa dice que puedes. Sí, me inventé algo. El anfitrión puede apagar ese micrófono. Pasó. Mira, le dije, esto era lo que quería. Sí. Vamos a continuar, compañeros, por el factor tiempo. Todo el país, más del 90% de los institutos no estaban dando arte, música, plásticas, danza, porque no hay profesores. ¿Me explico en eso? Entonces, ¿qué pasaba? No íbamos a mantener una farsa. Pero por otro lado, hay un elemento lógico en esto. Era mejor que organizáramos un solo curso en lugar de los 4, que se llamara expresión artística. Y como usted está estudiando básico, le vamos a enseñar expresión artística dándole generalidades de música, generalidades de teatro, generalidades de plásticas, para que cuando usted decida una carrera, ya sepa más o menos. ¿Sabes qué pasa? Que, como siempre decían, nosotros somos ingeniero. Esto va a funcionar. Ya lo estético, déjenselo a los diseñadores. Quiero para arreglar. Ahí se quedará funcionando, pero feo. Paré la presentación, compañeros, porque me silenciaron a mí. Que te cubre cabecitas y bien feo, que se te ve ridícula. No puede silenciar ese micrófono.
Amor, mira, Francisco, se escucha su micrófono. Francisco. Francisco Portales, su micrófono, por favor, compañero, ¿no podemos continuar? Compañero, si alguien tiene WhatsApp, ¿será que le podría pegar un timbre para que, por favor, Se nos la deje? pidió, puede apagar ese micrófono, no sé si sabe cómo hacerlo. Es que me han silenciado a mí, entonces no sé si logran escuchar la presentación porque ya no la... Bien. La entrevista se detuvo y iba por este Y lado. luego pasamos al currículum de básico. Ahí Solo que me sí han hubo silenciado, cambios entonces más no puedo compartirles el audio. en el de Pero para que puedan verla ustedes, está dentro de este link. Vean, este link al momento que ustedes lo presionan, ustedes pueden ingresar a la entrevista completa con el doctor Hugo López y van a ver. Ya no te escuchas, Cristian. Encendelo, Cristian. No se oye tu audio, Cristian. No se oye tu audio. Gracias, es que me habían silenciado. Entonces, como les comentaba, ya está el link para que lo puedan ver. Vamos a ver la siguiente presentación, que es la del director de la escuela, que es el doctor, el maestro. La presentación de él también está dentro de la carpeta. Por favor, pongamos atención. ¿Usted podría indicarme cuáles han sido los alcances? Solo activar el audio nuevamente que me lo hayan desactivado. ¿Usted podría indicarme cuáles han sido los alcances que ha tenido el CNB desde que comenzó a utilizarse en Guatemala hasta el día de hoy? Dentro de los alcances se puede mencionar el cambio curricular en cuanto a competencias. Se hacía antes por objetivos y después se trasladó por competencias. Eso lo que ayudó es a tratar de incluir a los estudiantes, al estudiante en la forma de cómo podía aprender el estudiante, ¿verdad? Y que fuera más partícipe. Otro de los alcances fue la inclusión de la educación bilingüe intercultural. El bilingüismo fue uno de los alcances que no se ha cumplido hasta la fecha, pues es cuestión de cada uno de los ministros que ha estado. Pero se ha incluido desde los acuerdos de paz, se han incluido los aspectos del bilingüismo en Guatemala. Otro de los alcances podría ser los libros de texto. Como le digo, en ese año yo estaba en la dirección departamental y se inauguró la escuela para párvulos bilingüe intercultural, que está allá por el Castaño, entre la Florida y la Calzada San Juan. Por ahí está en la colonia El Castaño, ahí se construyó un establecimiento educativo para las maestras de párvulos en educación bilingüe intercultural. Esos han sido los alcances en cuanto a la conformación de libros en educación bilingüe intercultural, porque recordemos que siempre hemos tenido libros o textos de otros países. Ya en Guatemala se empezaron a construir desde esa época. Perfecto, gracias, director. ¿Usted también podría indicarme, perdón, cuáles son los últimos cambios a los que ha estado sujeto el CNB? Bien, en el 2018 se modificó la malla curricular del ciclo básico. Pasó de 15 áreas a subáreas a 10 en áreas curriculares. Ese trabajo se hizo en el Ministerio de Educación a través de DIGE. ¿Qué es eso? Dije, no me recuerdo en este momento, pero son los encargados de los diseños curriculares. Además, los contenidos se establecieron de manera integrada, ya no se preparan ya no se separan, en declarativos, procedimentales y actitudinales, eso es en básico. Recordemos que las ciencias siempre se han visto en forma aislada, la matemática, la química, la biología, la física, todo lo vemos aislado, pero eso es en la realidad es algo integrado. Es como que ahora diga su cuerpo. El hígado funciona aparte, sus pulmones funcionan aparte, su sistema respiratorio aparte. No es así, sino que eso es algo integrado que funciona en su cuerpo. Así se funcionan los aspectos, el aspecto curricular en las áreas de ciencias. Todas deben de ser integradas. Si usted estudia matemáticas, se da cuenta que la matemática y la física van de la mano,
la física con la química con la biología, y así todas las ciencias están integradas. Eso es lo que se hizo en el año 2018. Y se elaboró el currículo por pueblos. Este es otro aspecto muy importante que tenemos que recalcar. ¿Cuántos idiomas tenemos nosotros en la República de Guatemala? Son 22 idiomas. Y cada idioma, póngale, el idioma maya no es el mismo el que se habla en Huehuetenango, el que se habla en Quetzaltenango, el que se habla en Totonicapán, en San Marcos, son distintos. Entonces, como son 22 idiomas, se empezó a hacer currículum por pueblos para contextualizarlos, que muchas veces nuestra educación en Guatemala no está contextualizada. Tomamos ejemplos de países como Suiza, Alemania, Japón, el mismo Estados Unidos, y lo queremos adaptar aquí a Guatemala. Por eso es que no se ha logrado una mejor formación con los estudiantes, porque tomamos modelos que no son los nuestros. Entonces, la contextualización de los pueblos su currículum, eso es lo que se ha tratado de empezar a hacer. Eso a partir del 2018. Bien, en este momento el doctor Danilo, maestro Danilo, nos indica los cambios que han habido dentro del CNB en estos años. También él, dentro de la conversación, si ustedes logran entrar, sería muy gratificante para cada uno de nosotros como futuros docentes que pudiéramos entrar al link compartido, y van a observar cómo ambos están de acuerdo que hay una gran discrepancia en cada nivel. Es decir, del nivel primario para el nivel básico, hay una gran discrepancia de sexto a primero básico. ¿Por qué? Porque ellos comentan que los temas no se abarcan completamente, al igual que del diversificado a la universidad. Porque hay tanto alumno que se queda sin estudiar la universidad o sin pasar al nivel superior y se quedan solo con el diversificado porque no logran entrar a la facultad que ellos deseen. Por ejemplo, ingeniería es un área muy difícil de entrar, y la mayor parte de estudiantes se quedan sin estudios porque se quieren meter en ingeniería, y como no logran, se les baja el ánimo, ¿verdad? También dentro de esto, el licenciado Danilo y el doctor indicaban, ¿verdad?, que muchos docentes, aproximadamente el 20% de los docentes, sí utilizan el currículo nacional base, y el otro 80% no lo utiliza. No utilizan los temas, y como también decía el doctor López, perdón, él indicaba que de ese 80% omiten ciertos tipos de contenidos. Por lo mismo es que los alumnos no salen preparados completamente para la universidad. Sería bueno que pudiéramos implementar dentro de la universidad, dentro de la FEM, que son los formadores, ¿verdad?, del profesorado, que se pueda implementar el área del CNB, el estudio de completo del CNB, porque para esto, para saber o para poder entender el CNB al 100%, como mínimo se necesitaría un semestre completo y entenderlo al 100, ¿verdad? Para que podamos practicarlo como futuros docentes, y de verdad que sería una forma muy gratificante que pudiéramos implementarlo dentro de la escuela, ¿verdad? Bien, compañeros, esto ha sido todo. Les agradecemos su atención, ¿verdad? Y ahí están los videos, se los vamos a compartir en la presentación, ¿verdad? Pasen buen día. Sí, ¿alguien tiene algún comentario o duda? Sí, tal vez, Rose, con respecto a lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Que estuvo allá con nosotros como director de la escuela. En realidad, doctor Oscar Hugo López, ¿verdad? Me refiero a él. Sí, a mí me pasa que yo les digo a mis alumnos, miren, son 25 minutos de ULE, ¿verdad? En esos 25 minutos, por favor, pongan atención, porque definitivamente no puedo hacer más. En lo que ustedes están hablando o algo así, no puedo explicar, y son 25 minutos de ULE. En eso estoy de acuerdo yo con él. Y ahora, con respecto al CNB, pues en realidad también, hablando con el doctor, con el maestro, perdón, Danilo, con respecto a él, yo sí estaría de acuerdo que el CNB, pues está el CNB, lo conocemos el CNB, pero realmente que lo utilicemos es otra cosa. O sea,
no sé cuánto lo utilizamos al 100%. Nosotros en este caso, pues sí tenemos la referencia con el respecto al CNB, más sin embargo, a veces tenemos que ajustarnos de acuerdo a lo que está establecido en las guías que compartimos a nuestros alumnos, ¿verdad? En este caso, y en realidad, pues considero que sí, definitivamente, en cierta forma tienen razón ellos. Ahora, en otra cosa, digamos, con respecto a lo de química, pues yo no soy catedrático de química, me estoy especializando en física matemática, pero al menos este año se abrió quinto bachillerato allá con nosotros y voy a tener que dar química, o sea, en cierta forma, pues él mencionaba una cosa que no se da en la realidad, pero en el caso de nosotros, como les hago la hincapié acá, pues en este caso abrieron este año quinto bachillerato y voy a tener que dar química, aunque no sea especializado yo en química, ¿verdad? Así solamente eso quería aportar. Sí, eso fue un dato que él mencionó, que era importante, el doctor, porque dice de que usted va a los colegios o a las escuelas y lo que le dice es, mire, aquí está el libro de texto, con esto vas a separar sus clases. Dice que en ningún momento usted va y le dice, mire, aquí está el CNB, que es la herramienta pedagógica que el docente tendría que conocer en primer lugar, ¿verdad? Entonces eso es lo que él compartía, la importancia de eso. Incluso se estaba haciendo una propuesta porque, por ejemplo, los que son docentes y están ahorita estudiando profesorados ya tienen una base del CNB, pero por ejemplo los que no son docentes y están ahorita en un profesorado y son bachilleratos, no conocen cómo manejar el CNB. Ahorita en los cursos de la universidad, a grandes rasgos, uno va medio estudiándolo, pero en sí una formación no hay. Entonces se busca una propuesta, se está buscando una propuesta para que se pueda implementar en el pensum de estudios una clase que en sí que se refiera solo al CNB. Sí, en este caso yo me refería a lo que indicaba el doctor Hugo López Riva, ¿verdad? Que hay muchos compañeros que se están especializando en química, biología, y que cuando se gradúen no van a estar esas clases activas, por así llamarlo, dentro del pensum, según el CNB. Sí, él se refería al nivel medio, porque ahí en el diversificado sí encontramos que es el ciclo 2 del nivel medio, pero en básicos no. Gracias, Rose, muy amable. Gracias. ¿Algún otro comentario? Les compartí los links, perdón Arminda, les compartí los links también por medio de chat para que puedan verlos si se les es complicado por medio de las diapositivas, ¿verdad, compañeros? Para que los tengan a la mano. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Yo tengo un comentario, compañeros, respecto a esta cuestión del CNB. Fíjense que Guatemala tiene, no sé si la virtud, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De ser multilingüe, multicultural, y también eso trae consigo la multiproblemática. Es problema. Al haber tantas cosas diferentes, es problema, ¿verdad? Porque se tiene que pensar no solamente en una parte, sino que se tiene que ser inclusive para todos, entonces no se puede dejar fuera algún pueblo, ¿verdad? Y eso crea problemas, porque también ahí estaríamos hablando de discriminación. Entonces, por eso es que hay muchas naciones muy desarrolladas que son más prácticas, ¿verdad? Solo hay una cultura, entonces todo es más fácil. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Hay de todo, es una cantidad tan grande, es un país tan pequeño, con muchas necesidades. La educación es una de ellas, pero también hay mucha gente con hambre, hay mucha gente que no tiene empleo, ¿verdad? Hay gente que no tiene salud, que se está muriendo. Entonces, todo se multiplica por N factor, ¿verdad? Precisamente eso de ser pluricultural también nos trae una problemática muy grande. Gracias. Gracias, Luis. Bien, no hay más dudas o comentarios. Entonces les agradecemos. Y felicitarlos por la organización, Rose. Muy completo. Muchas gracias. Hay algo especial aquí, lo que mencionaba Luis. Él decía, Guatemala es multisectorial, multilingüe, multitodo, ¿verdad? Entonces yo les decía a los compañeros, Guatemala es multibolas, multibalas, multibolos. Y por eso es que estamos como estamos. Y la pregunta era, ¿en cuántos idiomas está en nuestro CNB?
¿Por qué solo quieren, por qué solo están trabajando cachiquel? Se está hablando de 22 idiomas. Porque está hablando de cambios, hablan de cambios de que de 15 áreas se trabajó 10, pero yo no sé si ustedes supieron porque sabían por qué se había cambiado a 10 áreas, ¿verdad? Y un momento en el cual dice, pues, el ministerio era parte de los enemigos de los docentes porque se comunicó, se comentó, se creyó que los maestros del área artística, como es artes plásticas y música, se iban a quedar sin trabajo. Pero no sé si alguno de los docentes afectados o no afectados en este caso, si supieron esa información o se están enterando hasta hoy. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en esas áreas, pues porque era bien difícil, ¿verdad? También hablaban de que había que integrar áreas. Y una de las preguntas mías es para Arminda. ¿Se recuerda cómo comenzó el desarrollo de su tema? Con la presentación de una imagen, explicando las áreas en que podían aplicar la imagen y que podíamos integrar. ¿Cómo se llamaba su tema? La tarea docente y el currículo nacional base. Es ahí donde yo me quedé, ¿y qué pasó? Solo estoy explicando, cómo lo vamos a, qué significa y qué colores y todo, pero dije, ¿de qué me está hablando, verdad? Porque no nos dijo el tema. ¿Sí? Bien, cuando nos presentamos. Cuando se presentaron, entonces es como que les diga, bueno, pues, mi nombre es Billy Chinchilla y de repente llega alguien, voy a llegar yo y le digo, mire, mi nombre es Guillermo Chinchilla. De repente llega y le preguntan a usted, óigame señorita, ¿usted conoce a Guillermo Chinchilla? No, no lo conozco. No lo conozco. Mire, hay un señor aquí que le dicen Billy, no sé si él será. ¿Ah? Porque Billy se presenta con ustedes como Billy Chinchilla o como Guillermo Chinchilla. Así lo tiene él, se presenta. Y dice uno, ¿qué pasó aquí? Me perdí algo especial. Son cuestiones que uno debe estar insistiendo siempre. ¿Qué pasa cuando se activan esos presaberes? Como usted lo comenzó, ¿verdad? Porque usted habló de aprendizaje significativo, de presaberes, y luego pues tomó la palabra Abigail y la presentación pudo haberse hecho más calmado, pero me hablaron sobre las competencias, y por ahí me extrañó mucho cuando dice Gabriela que los contenidos cambiaron por saberes. No sé a qué se refiere. A que el nombre en sí cambió, o sea, los títulos cambiaron, porque en realidad siguen estando los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, solo que ahora están integrados en un solo título, que se llaman saberes. Saberes, pero hay 3 saberes y hay 3 contenidos. ¿Sí? Mi pregunta, porque ustedes van a tener actividad hoy todavía con algún otro maestro, o ya comienzan su jornada. ¿Son docentes todos los que trabajaron hoy? ¿Quién no es docente? Yo. Arminda. ¿Quién otro? El licenciado, yo soy bachiller, pero sí ando trabajando en la docencia. No, por eso, ¿quiénes son docentes? Ahorita como que laboran como docentes. ¿Solo Arminda? No. ¿Laboran como docentes? Abigail tampoco está trabajando. No estoy laborando, pero sí he elaborado como maestra. No está laborando. De primaria. Ok. Gaby. ¿Sí? Sí, yo trabajo a nivel medio, diversificado y con adultos. ¿Qué tipo de planificación utiliza? ¿Basado en qué? ¿En el CNB? Sí, en el CNB. ¿Trabaja por contenidos o por competencias? Por competencias. ¿Cuáles son las partes de la competencia? El verbo, digamos, o como la acción, el trabajo, sí, o sea, qué se va a hacer, el verbo, el hacer, y lo final. ¿Y para qué le va a servir, verdad?
¿sí? Ajá, ¿para qué me va a servir? Y el indicador de logro, que me dice si se cumplió esa competencia. El indicador de logro usted le va a dar, le va a informar si usted la está cumpliendo. Ahora, como le digo, pues, el primer contenido, ¿cuál es? El declarativo. Ajá. ¿Qué saber es ese? El saber, el ser, hacer, conocer. Saber conocer. El No, segundo es que es, me tengo que decirlo así. por eso le estoy diciendo. Entonces, cuando a mí me extrañó cuando digo es que ya los contenidos ya no se llaman contenidos, ahora son saberes. Siempre se han sido saberes y siempre han sido contenidos a través del CNB. ¿Sí? Me extraña mucho, como les digo, pues en el caso de un par de situaciones ahí bien especiales, ¿verdad? Ustedes hicieron su entrevista, la hizo Cristian. Correcto, licenciado, la hice yo. No hubo ningún cuestionamiento previo a la entrevista de ninguno de los dos No. participantes. No, le comento, licenciado, que antes de esto habíamos platicado con ellos con referencia a lo que queríamos consultar desde el CNB y se les dijo que se podía, ¿verdad? Si ellos contaban con el tiempo para poder hacerlo y ellos muy amablemente dijeron que sí. Solo con el licenciado, con el maestro Danilo, que sí, un día que habíamos quedado no pudimos porque él tenía unas cosas que hacer por parte de la universidad y yo por parte del trabajo, entonces no concordamos ese día y lo dejamos para 2 días después, pero de lo contrario, por parte de ellos todo muy bien y solo me consultaron que quién era el maestro que nos estaba impartiendo el curso de inducción y cuando se le dijo su nombre, pues ellos muy contentos dijeron con gusto que con gusto ayudaban. Muchas gracias. Les cuento pues porque han corrido con suerte, ¿sí? Han corrido con suerte porque es un poquito difícil no imposible, difícil por el tiempo de ellos, ¿verdad? Por el tiempo de ellos es bien difícil que ellos abran ese espacio para poder decirles sí. Incluso pues a nosotros, cuando hay necesidad de una reunión, pues hay que avisarse y anteponerse a un montón de situaciones para poder, pero me sorprendió y que bueno, lograron la actividad que ustedes querían, es bien importante, ¿verdad? Entonces, eso es parte del trabajo que un maestro debe hacer. Entonces, solo quiero pedirles un favor. No confundan muchas cositas ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una competencia? Si alguien tiene actividad, se puede retirar, no hay ningún problema. Del grupo, ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una competencia? La reacción. En el caso de los objetivos, buscan únicamente algo de momento. En cambio, una competencia ya algo va de futuro. Algo de futuro. Algo a futuro. Los objetivos, algo a futuro, pero digamos que se cumpla tal vez solo en un momento determinado. En cambio, una competencia busca la formación. El objetivo usted dice, el alumno hará, escribirá, leerá, propondrá, todo lo que usted quiera. ¿Cuándo? Mañana, pasado, cuando él quiera. La competencia dice, el alumno lee, redacta, escribe, coadyuva, que el alumno haga en ese momento que usted va a ir haciendo. Esa es la gran diferencia.